Muy buenas a todos. Vamos a pasar a explicar el cognitivismo, ¿vale? Como grupo número 3, la actividad aplicativa número 1 de aprendizaje y enseñanza de la materia. Los compañeros que hemos desarrollado este trabajo han sido Jorge Argüelles, Cristian Diz, Martín Fernández, Abel Reyes y Kilian Moreno. Y vamos a comenzar hablando un poco de la definición de cognitivismo, ¿vale? Que es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información de la memoria, ¿vale? A partir de ahí identifica unos procesos que pueden dificultar o facilitar el aprendizaje. Debemos potenciar los que facilitan el aprendizaje y luego nos encontramos con una teoría psicológica que es el estudio de los procesos mentales internos, ¿vale? A partir de ahí vemos los 4 principios básicos que hemos encontrado de este método de enseñanza, los cuales hablan de la percepción, de la memoria, del pensamiento y del aprendizaje. A partir de los principios básicos, el ser humano procesa la información, luego también crea estructuras mentales y esquemas, tiene una cognición y una percepción de cómo pensar o resolver problemas o tomar decisiones, y luego tiene una memoria y un aprendizaje significativo, lo cual en la memoria trabajamos con experiencias pasadas para adquirir, almacenar y recuperar esa información, y un aprendizaje significativo que es todo lo que hemos llevado a cabo durante el tiempo de nuestra vida para después poder aplicarlo y tener una cognición y un pensamiento diferente y unas experiencias creadas que nos llevarán a que el proceso sea muchísimo más fácil. En cuanto a la historia y desarrollo del cognitivismo, cabe destacar que surge como una corriente de pensamiento dentro de la psicología que busca comprender los procesos mentales y cognitivos que subyacen al comportamiento humano. Para entender el origen de esta corriente, es necesario revisar los antecedentes que dan lugar a la misma. Estos antecedentes incluyen tanto la psicología conductista, que se centraba en el estudio del comportamiento observable, como la psicología gestalt, que enfatizaba la percepción y la organización de la experiencia. Ambas corrientes influyen en el desarrollo posterior del cognitivismo al plantear preguntas y desafíos que llevan a una nueva manera de abordar el estudio de la mente y la cognición. En cuanto al desarrollo del cognitivismo, cabe destacar que hay varias fechas importantes. Una de ellas es en 1947, cuando Piaget publica La psicología de la inteligencia, donde se sientan las bases para comprender el desarrollo cognitivo. En 1956 se realiza un seminario sobre la teoría de la información en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde varias mentes brillantes, digamos, sientan las bases para una nueva era en la psicología. En 1960 se dan varios momentos importantes. Uno de ellos es la fundación del primer centro de estudios cognitivos en la Universidad de Harvard, creada por Jerome Branner y George Miller. También en 1967 Neisser publica Cognitive Psychology, consagrando el cognitivismo como una nueva corriente psicológica. Y en 1971 se crea el primer departamento de ciencias cognitivas en la Universidad de California, en San Diego. Yo voy a presentar los principales contribuyentes asociados a esta teoría, empezando por Wilhelm Wundt. Si bien este autor no hizo un aporte directo al cognitivismo, sí lo hizo a la psicología en general, estableciendo el primer laboratorio de psicología, así como sentando las bases para el estudio científico de los procesos mentales. De igual manera, William James popularizó la psicología en Estados Unidos. Además, publicó un libro en el cual ya presentaba temas importantes como pueden ser la percepción, la atención y la memoria.
A continuación, uno de los mayores representantes, y que seguramente hayan mencionado otros compañeros y que hemos visto hasta la saciedad en el aula, porque es uno de los más importantes, que es Jean Piaget, el cual es el creador de la teoría del desarrollo cognitivo y además fue el que identificó unas etapas específicas para este propio desarrollo cognitivo. Pasando por Jerome Brunner, del cual cabe destacar dos conceptos. Por un lado, el aprendizaje por descubrimiento. De él vamos a sacar que el aprendizaje recae principalmente sobre el estudiante, sobre su investigación y sobre su exploración. Y por otro lado, la espiral curricular, que esto lo vamos a entrelazar con el hecho de no solo generar estructuras nuevas, sino reconstruir las antiguas estructuras. Y él hablaba en la espiral curricular básicamente de entender conceptos cada vez más complejos al revisitarlo, al volver a ello y volver a dedicarle un tiempo de estudio. A continuación, Lev Vygotsky, el cual hace hincapié en la importancia que tiene el contexto sociocultural, es decir, la interacción social y el lenguaje y la comunicación. Por otro lado, también presenta el concepto de zona de desarrollo próximo, el cual nos puede recordar, en cierto modo, la espiral curricular, pero lo importante es que vuelve a hacer hincapié en la importancia del aprendizaje autónomo por parte del estudiante, siendo ya el docente, el profesor, sencillamente un guía. Y de cara a ese tratamiento que hacemos de la información, cómo la procesamos, cómo la almacenamos y cómo la recuperamos, tenemos a George Miller, que además de otras aportaciones, una de las más importantes es que empieza a presentar unas limitaciones de la memoria a corto plazo, la cual influye mucho en todo este proceso del que... Una vez que Una vez que hemos sentado las bases del cognitivismo, podemos pasar a las aplicaciones prácticas del mismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, vamos a centrarnos en los dos elementos principales y los dos actores principales de este proceso, que son los estudiantes y los docentes. Vamos a comenzar con el estudiante, pues si el docente va a hacer de guía, el estudiante va a ser el creador activo de su aprendizaje, es decir, el foco de este proceso va a recaer sobre él. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Vamos a conseguirlo a través de interacciones significativas con diversos contextos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Interacciones significativas van a ser todas aquellas que les suponga de verdad una construcción de nuevas estructuras cognitivas o una modificación de las que ya tenía, ampliando todo ese conocimiento y las interrelaciones que hay entre él. Y esto lo vamos a conseguir enfrentándolo a diversas situaciones de distintas características. Por otro lado tenemos al profesor, el cual como ya hemos visto no es el actor principal, pero sí es una figura importante porque es el que se va a encargar de guiar el aprendizaje. Lo va a hacer de distintas maneras, principalmente presentando esos contextos de aprendizaje donde el alumno podrá explorar y llegar a los nuevos conocimientos, pero sobre todo después ayudando a facilitar la correlación entre estos conocimientos nuevos y los que ya poseyera el alumno anteriormente. De esta manera volvemos a la construcción de esas nuevas estructuras cognitivas o a la reestructuración. Por otro lado, tiene otra labor muy importante, que es la de la retroalimentación, el feedback. Porque más allá de darle una retroalimentación para que el alumno se pueda autoevaluar, es importante para mantener alta la motivación del alumnado. Por último, la evaluación de cara a esta teoría no la vamos a entender sencillamente como poner una nota que cuantifique el desempeño del alumno, sino que lo que vamos a intentar es hacer un estudio individualizado, pues que sabemos nosotros que hay muchas características y una gran variabilidad en ellas de un alumno hacia otro, para que el proceso sea lo más adecuado para él. De esta manera nos va a permitir tener niveles adecuados a cada tipo de estudiante, haciendo que el proceso, sea cual sea el nivel, sea... A continuación le daremos unas premisas sobre la aplicación del modelo cognitivista en el aula y por último pondremos un ejemplo de planificación enfocado en educación física, que es nuestra área. ¿Okay? Lo primero que debemos tener en cuenta es dividir el aula en grupos equitativos, de manera que los participantes sean de todo tipo de características, evitando así grupos muy homogéneos que entorpezcan el desarrollo en el aula. ¿Okay? Debemos enfatizar también en la actividad conjunta de los miembros de cada grupo a la hora de conseguir un objetivo. De nada nos sirve que un grupo desarrolle y alcance todos los objetivos de manera clara si solo 2 de sus 10 participantes están de manera activa. ¿Okay? Debemos incentivar a la totalidad del grupo. Debemos también darle importancia a la exploración del alumnado, al desarrollo de la lógica, el uso de la lógica, claro, desarrollo de habilidades comunicativas y un desarrollo en el autoconocimiento de cada uno de los alumnados. ¿Para qué? Para así crear relaciones interpersonales entre cada uno de ellos, creando vínculos entre grupos, entre
personas de distinto grupo, etcétera, ¿ok? Esto es muy importante. En cuanto a la aplicación en nuestra programación en la educación física, bueno, pues hay que destacar que el objetivo principal de la programación va a ser que los estudiantes sean capaces de responder estratégicamente en situaciones de juego o deportes. Esto a priori suena como algo muy básico, pero no es tan fácil. ¿Cómo debemos llevar a cabo este objetivo? Bueno, comenzaremos con juegos tácticos individuales de un nivel de dificultad medio-bajo hasta que la totalidad lo domine. ¿Okay? Puede ser el pilla-pilla. Posteriormente incrementaremos poco a poco la dificultad metiendo juegos de oposición, juegos de cooperación, juegos de oposición-cooperación, a medida que se van incluyendo factores, que el entorno cambia y demás pautas modificamos, aumentamos la dificultad y a medida que aumentamos la dificultad nos acercamos más a la transferencia de este juego al deporte. ¿Ok? Que ese es nuestro objetivo final. Conseguir una transferencia del juego al deporte. Aquí os dejamos la bibliografía de la cual echamos una mano a la hora de realizar la actividad, por si alguien quiere echarle un ojo o algo. Y con esto finaliza nuestra exposición. Muchas gracias a todos por la exposición. Por orden, os presentaré a Kilian, Cristian, Jorge, Abel y yo, el último en exponer, Martín. Muchas gracias por vuestra atención de parte de todos y muchas gracias a la profesora. Hasta la próxima.